después de tantas teorías escuchadas, de repasar más de 11 veces el anime, de haber leído 3 veces el manga y analizar todo lo que se ha hablado hasta ahora en One Piece, tengo una teoría de lo que es realmente la D. Muy buenas, Nakama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es de José P. 10 y a partir de ahora soy tu capitán. Lo siento. Se viene una teoría que no podía faltar en un canal de YouTube. ¿Cuál es el verdadero significado de la D en One Piece? Existen 1000 teorías en YouTube. Que si la D es de Dreamers, que si la D es de Dawn, de amanecer, que representa la media luna, que representa la sonrisa que siempre tienen al morir. Así que se viene también mi pequeño granito de arena para ver qué te parece. Seguramente ya te suene esta teoría de cuando fui hace ya un año a One Piece el podcast, que la solté ahí y gustó muchísimo. Desde entonces pues he dicho, tengo que grabarla en algún momento, tengo que editarla. Y hoy es el día. Así que antes de verla, suscríbete y dale like para que yo pueda grabar más. Y si no lo haces ahora, hazlo cuando veas la teoría y si te gusta, lo haces. Porque si no te suscribes, vendrá Mochi y te morderá la nariz. Miau. Empiezo ya fuerte. ¿Y si la D en One Piece es el distintivo que se pusieron todos aquellos que lucharon junto a Joy Boy en aquella segunda guerra que se muestra en el mural de Elbaf simplemente para distinguirse entre ellos como la X de los Mugiwara en Arabasta? ¿Y que la mantienen para no olvidar aquella promesa y para recordar la causa por la que lucharon? Imaginaos siglos atrás, concretamente a finales del siglo vacío. Joy Boy peleó en esa gran guerra junto a aliados y aliadas de todas las razas y tribus. Y estos, para distinguirse entre sí y saber quién apoyaba a Joy Boy en esa guerra, se pusieron una D entre el nombre y el apellido. Quizás incluso se dibujaron la D en algún lado, una especie de marca en el cuerpo. La marca de la liberación, la letra de la libertad. Dreamers. En ese mismo mural se habla de los habitantes de la luna llena también soñaron. ¿Y si realmente se pusieron la D por Dreamers? Soñadores, en inglés, vaya. Pero lo importante aquí es que es el legado de la D. Al perder la guerra Joy Boy, todos sus aliados se quedaron sin líder, sin alguien a quien seguir. Pero heredaron la voluntad de que algún día llegará otro nuevo Joy Boy que los llevará al amanecer del mundo. Y por eso decidieron heredar esa D como parte de su nombre entre las siguientes generaciones. Para saber que aquellos antepasados fueron los que lucharon a favor de Joy Boy, que aquella gente forma parte de un linaje muy tocho de guerreros y guerreras que lucharon al lado del Chico de la Liberación, y así las fuerzas oscuras más adelante en el tiempo sabrían que esos rebeldes siguen ahí, siguen vivos con esa voluntad heredada. Por eso los D son tan perseguidos, porque son descendientes de aquellas personas, de aquellos rebeldes que lucharon junto a Joy Boy contra Imu. Por eso la ocultan, porque si la muestran públicamente sabrán que serán perseguidos. Además, no es como muy extraño que Im le pidiera a Cobra cuando se presenta ante él que le diga el nombre completo que aparece en la firma de la carta que se ha ido heredando entre todos los Nefertari en Arabasta en secreto, y que cuando Cobra dice Nefertari Di Lily, Imu se sorprende. Si la conocía seguramente sabía que tenía la D. Es como que se sorprende de que esa D no debería estar ahí y de repente está ahí, como si se la hubiera puesto luego. Por cierto, si queréis ver mi teoría sobre Nefertari Lily y por qué la hemos visto en la actualidad en One Piece, la tenéis aquí colgada y os va a petar la cabeza. Y quizás importante para entender este vídeo, cuando acabéis el vídeo vais y dais. Además, que la D sea algo que puedas ponerlo a voluntad tiene mucho sentido. ¿Os acordáis justo cuando Sabo se lleva a Cobra, que ya está malherido por luchar contra ese señor que tengo detrás, que va corriendo ahí en la sala del trono, y justo recuerda un flashback de Ace y Luffy? En ese flashback vemos cómo Sabo les pregunta que por qué los dos tienen la D en su nombre, si no son hermanos de verdad. Y estos les propone que, bueno, que la D la puede tener él si quiere también. Y Luffy le hace la coña de, sí, mira, te la puedo poner, mira, vas a ser Sadibo. Pues creo que aquí nos dieron una pista de que la D realmente se puede poner a aquellas personas que tengan esa voluntad de rebelarse contra el gobierno mundial, de rebelarse contra las fuerzas oscuras. Y de ahí que en el mensaje que da Vegapunk en Egghead, cuando ya diga que hay un traidor entre vosotros, porque seguramente alguien se ha puesto la D sin él ser uno de aquellos que lucharon con Joy Boy, como cuando Barba Blanca le dice a Barba Negra, tú no eres la persona que está esperando Roger. Pues quizá hay gente que se ha puesto esa D en el nombre sin merecerlo, simplemente para hacerse pasar por una de esas familias. O incluso alguien que tenía la D en el nombre, pero fue quien traicionó a Joy Boy. Quizá fue un Davey el que vendió Joy Boy a Im. Sin duda, esto de aquí, esto de la D, es un paralelismo con la X de los Mugiwara con Nefertari Vivi. Ya que cuando estamos en Elbaf, Vivi, para decir que ella está bien, que está a salvo, marca con una cruz
el brazo de Luffy en el periódico mundial. Esto es una señal que solo lo va a reconocer la gente que tenía la X en el brazo. Por eso Robin, Frankie, Jinbe y Brook no saben qué es esa X, porque es la voluntad de la X. Así, para que lo entendáis. Además, otra cosa que llevo pensando hace tiempo es que si las familias que llevaban esa D, que lucharon originalmente junto a Joy Boy contra Imu, han ido haciendo descendencia y dejando ese linaje de la D a sus descendientes, estamos hablando que son descendientes de familias superpoderosas. Un poco parecido a lo que pasa con los Tenryubitos. Recordad que los dragones celestiales son descendientes de aquellas 19 de las 20 familias que fundaron el gobierno mundial finales del siglo vacío. Y digo 19 porque la familia Nefertari se fue de ahí. Y a raíz de ahí hemos visto a dos tipos de Tenryubitos. Los primeros, que son como los de Saint Charlos, que son unos acomodados, unos gordos que ahí solo piden comida y matan a la gente y están ahí en plan... Y luego los caballeros divinos, que son auténticas bestias de combate. Al final todos los dragones celestiales tienen sangre de esas 19 familias. Y por eso vemos que tienen una resistencia física increíble. ¿Por qué estos dos tipos? Porque unos no han hecho nada y los otros han sido entrenados. O sea, realmente la sangre de los dragones celestiales es la hostia, porque les da una fuerza y una resistencia increíble. Y si no, decírselo a Saint Charlos, que por mucho que le hayan soplado a hostias, el tío no para de levantarse como si nada. De verdad, o sea, contar las veces que Saint Charlos recibe una hostia en One Piece y es increíble cómo sigue de pie. Realmente, si todos los Tenryubito pasaran por el gimnasio, acabarían siendo como dragones celestiales y tendríamos un problema. Pues quizá pasa lo mismo con los D, con aquel linaje de aquellos guerreros de hace un montón de siglos que a lo mejor eran bestias de combate también, o gente súper ruda, y su descendencia también lo es. Además, lógicamente, al igual que ahora sabemos que los Nefertari son D, y al principio no lo sabíamos, y ahora sí, ¿podemos decir ya que los Kozuki también van a ser Ds? Vamos a ver. Una dinastía súper antigua que crearon los Poneglyph y luego se ocultaron en un país que no está afiliado al gobierno mundial y está oculto al mundo. Al igual que aún hay muchos D que no sabemos que están ahí. Por ejemplo, Nico Olivia será también D. Y por supuestísimo, toda la familia Neptune serán Ds 100%. Por lo que a raíz de esto me da por pensar otra cosa. Y es que en One Piece hemos visto muchos personajes que tienen la D en su nombre que buscan otra D para tener descendencia. Esto es como el caso de Gold D. Roger, que busca a Porgas D. Rush para tener a Porgas D. Ace. El posible caso de David D. Shebeck encontrando a Marshall D. Eris para tener a Marshall D. Deeds, que esto veremos confirmado dentro de unas semanas. Y si se cumple mi teoría sobre Nefertari D. Lily, tendríamos a Nefertari D. Lily encontrando a Kozuki D. Oden y teniendo a Kozuki D. Momonosuke y a Kozuki D. Hiyori. Es muy raro que toda aquella gente que tenga relación con el siglo vacío o tenga información sobre el siglo vacío busquen otra D para tener descendencia. ¿Y si esa es la clave de la luna llena? 2 Ds. ¿Y si una persona que tenga la doble D en su nombre es alguien poderosísimo, es alguien súper tocho e incluso que tenga algún poder especial como el poder de escuchar la voz de las cosas? ¿Y si Monkey D. Dragon hizo lo mismo para tener a Luffy y buscó una D para engendrarlo? Por ejemplo, a Nico D. Olvia. ¿Y si ser hijo de 2D puede hacer que seas el elegido para cambiar el mundo y traer su amanecer? Pero bueno, si quieres saber por qué creo que Luffy y Robin son hermanos, déjame una berenjena en comentarios del canal, además de tu opinión de qué te parece a esta teoría. Y aprovechas y me dices viva One Piece, hombre, que viva One Piece. Te espero en el siguiente vídeo, ¡nos vemos! Mochi, déjame grabar, hijo.